Hola, hola, bienvenidos a Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV hasta las 13 horas con toda la actualidad parlamentaria, con todo lo que está pasando en el mundo político, pero ponemos nuestra mirada especial o hacemos zoom en el Congreso de la Nación con estos principales títulos. Bueno, recién hablábamos con Gonza de este tema, fuera del aire. Desplazaron a la defensora de los niños, a Marisa Graham. La Libertad Avanza, junto con el PRO y la UCR, removió a la defensora de las niñas, niños y adolescentes en la reunión de la bicameral que tuvo lugar ayer, y en un ratito vamos a estar compartiendo las razones. Régimen previsional y emergencia en discapacidad, estos son los temas principales, más allá de la emergencia en las zonas de las inundaciones. Para la semana que viene, para el 4 de junio, es un pedido que ya formalizó la oposición, y también hoy los colectivos de discapacidad o el ecosistema de discapacidad se está movilizando al Congreso con consignas porque necesitan que la ley salga ya. Y además, financiamiento universitario. Los diputados opositores van a pedir el emplazamiento de la comisión para que pueda revisar esta cuestión del funcionamiento en las universidades gracias a su financiamiento. Recuerden ustedes que este es un tema que ya tuvo dos reuniones, dos marchas universitarias muy numerarias. Así que bueno, esto va a ser seguramente un pedido que se haga en la próxima sesión. ¿Cómo les va? Ahora de nuevo. Hola, Gonza. ¿Cómo andas, Meli? Nos quedamos como sin música, pero los dos. Y no te bueno, preocupes. porque hay momentos en los que la palabra le tiene que ganar al sonido. No, pero es más dulce con una música de fondo. Es más fondo, dulce, pero a veces está bueno un poco de silencio, de hablar un poco. Bueno, no sé qué opinas. Sí, es televisión, ¿viste? El es silencio televisión, tampoco. exactamente, pero... Bueno, Gonza, recién estábamos conversando, vamos a ir desmenuzando todo lo que pasó. Es una semana donde hubo algunas reuniones. Yo decía, recién expresaba rápidamente, antes de pasar al tema en cuestión que trajiste vos, lo que está pasando con el colectivo de discapacidad, que está pidiendo firmemente que haya una reunión, una nueva ley que revise los presupuestos para las personas con discapacidad, porque recién yo escuchaba justo en mi camino para acá una entrevista que le hacían a la actriz Valentina Bassi, que incluso ella hizo una película con su propio hijo que tiene una condición autista, donde cuenta bueno, cómo es el día a día, y ella dice, mira, yo tengo mi hijo de 17 años y realmente explotó el sistema de soporte para las personas con discapacidad. Hay algunas que tienen discapacidades más severas y que requieren de determinados tratamientos, otros que son algunas terapias o algunos traslados o algunos tratamientos, pero realmente así como está este nomenclador estatal, a donde digamos, está muy atrasado el valor de la hora que se le paga a aquellos que están en los talleres protegidos o en los transportistas o en el personal que tiene que asistir a personas con discapacidad, está tan atrasado que hay personas que ya se están dedicando a otra cosa, y que cuando vas a buscar un determinado profesional no lo encontrás, o un taller no lo tenés, o un transportista que te pasa a buscar por la puerta de tu casa para llevar a un chico que tiene, no sé, una discapacidad motriz y no tenés un vehículo para hacerlo, no lo podés trasladar. Ponemos el foco especialmente en los niños, pero la realidad es que es, como se llama todo el ecosistema de discapacidad, que son las personas que tienen esa condición y las personas, familias que conviven con personas con discapacidad y los que trabajan. Sí, está totalmente. muy erosionado todo el sistema de red de las personas con discapacidad. Sí, es muy amplio porque estamos hablando de diferentes edades que se ven involucradas, ¿no? De familias, de madres, padres, hermanos, abuelos, muchas personas que están involucradas en lo que son los cuidados, por ejemplo, de las personas con discapacidad, y la preocupación por esta falta de recursos para con los profesionales que son quienes asisten, quienes ayudan y quienes colaboran a una vida un poco más feliz para muchas personas con discapacidad que realmente se ven abnegadas a la hora de querer hacer una vida normal. Tal vez
hay otras personas que tienen la posibilidad de moverse por sus propios medios, de poder llevar una vida un tanto más normal, por así decirlo. Sí, o más simplificada. O más simplificada, con sus problemáticas, porque toda discapacidad tiene su problemática, pero la realidad es que es un marco muy grande, Sin abarca duda. muchas personas. Y esto se suma también, Meli, a muchas protestas que se están dando en este sentido, con lo que sucede, por ejemplo, con el Hospital Garrahan y sus trabajadores, con lo que sucede aquí en las calles del Congreso, en las cercanías, con los asistentes terapéuticos que están haciendo un reclamo bastante importante en la intersección de la avenida Callao y la avenida Rivadavia. Y esto, lógicamente, que lo que genera, me da la impresión, es una especie de unión a la hora de la protesta, no de la huelga, sí en algunos casos, pero sí de la protesta por algunos servicios y sobre todo por los salarios, ¿no?, de los Bueno, trabajadores. sí, todo digamos que el sistema de salud que contiene a aquellos que le dan salud a las personas con discapacidad, están denunciando que están muy atrasados en sus salarios Sí. y las condiciones también en las que están funcionando algunos hospitales, sin insumos, sin profesionales, digamos, que están debidamente pagos, etcétera, etcétera, hace a el deterioro general del sistema de salud, que supo ser un sistema de salud modelo. Ujú. Y esto también trae la otra discusión, que es qué hay que hacer con las personas extranjeras que reciben atención en salud en nuestro país, si hay que arancelarla, no hay que arancelarla, etcétera. Es una discusión muy amplia. Ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la exposición de distintas personas con diversas condiciones de discapacidad en la comisión que lidera el diputado Daniel Arroyo, como lo estamos viendo en imágenes, y donde lo más importante es que, digamos, las estadísticas que se tienen corresponden al último censo que se hizo en pandemia, pero que es un censo que es muy cuestionado porque se hizo mal. Muchísimas personas denunciaron no haber sido siquiera censadas, la manera en la que se censó la discapacidad, el tipo de preguntas que se hacían. No, y los resultados Los también. resultados y, bueno, este cálculo que se hace sobre el impacto fiscal o el gasto fiscal. Me pasa que no es un gasto, está bien la palabra que está puesta ahí en el videógrafo, en el Zócalo, es el impacto fiscal Claro. en el Producto Bruto Interno si se decreta o si se legisla la emergencia en discapacidad. Las personas con discapacidad lo que dicen, lo que están pidiendo es, esta es una ley transversal, no es una ley partidaria, acá hay que legislar ya para ajustarle básicamente los saberes, los salarios a las personas que trabajan con personas con distintas o diversas condiciones de discapacidad, porque realmente es un sistema que así como está no se sostiene más. Bueno, ahora seguimos ocupándonos porque Sí, esto tiene perdón, que ver Meli, con la próxima sesión. sumamos un dato importante después de lo que ha sido este informe elaborado por la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, Sí. donde además de este dato de hasta el 0,42% del Producto Bruto Interno, se cree que se estima un incremento en el número de beneficiarios de entre 400, o sea, casi 500.000 y 946.000 personas, casi cercanas a los topes de lo que sería 500.000 a 1.000.000 de personas que se estarían incrementando en la cantidad de personas con discapacidad Claro. que quisieran tener la posibilidad a través de alguna discapacidad de poder tener su certificado. Claro, es el índice de personas que reclaman o requieren un certificado único de discapacidad. Ahí estamos viendo también que está funcionando la bicameral revisora de cuentas mientras nosotros estamos en vivo, así que enseguida les contamos de qué se trata. Gonza, hay una flor de polémica porque se relanzaría el canal Paca Paca. Sí, Meli, recordemos que esto nació allá por el año 2016, por lo menos en lo que fue el contenido, ¿no?, básicamente de Paca Paca, por una resolución, básicamente, donde, lo que acude en este sentido, la opinión general o lo que uno lo puede vincular a lo que es el Paca Paca, es a que los gobiernos que han pasado en las dirigencias anteriores han utilizado una manera de educación a la hora de contar quiénes fueron los héroes, las heroínas, cómo contar la historia para los niños y para los más jóvenes, sobre todo, porque a esto apunta el canal Paca Paca. Bueno, es un canal educativo infantil sí, del Estado que se usa mucho
en todas las escuelas y en los distintos niveles de la educación obligatoria para poder, digamos, hacer de una manera más atractiva y más divertida, más entretenida los contenidos de nuestra historia nacional. Entonces, en su momento hubo mucho cuestionamiento, primero por los presupuestos asignados a estas señales, particularmente a esta. En segundo lugar, cómo también algunos gobiernos trataban de penetrar políticamente en los contenidos, ¿no? De maneras muy cuestionables. Estoy diciendo los argumentos que se escucharon respecto de cómo venía funcionando esta señal. No es lo mismo, obviamente, digamos, obtener un video de lo que fue la campaña del desierto con Samba, que te lo explica, qué sé yo, algunos otros contenidos que quedaban ahí solapados o que traslucía que lo que había era un adoctrinamiento político para los niños. Exactamente, Meli. Y ahora lo que salió fue la presentación de lo que sería el relanzamiento, digamos, de este canal Paca Paca, en donde aparecieron inclusive hasta propios diputados hablando en contra de este relanzamiento, porque también acudían o por lo menos aquejaban el hecho de que no debiera ser en este caso bajo un lineamiento político en cuanto a los mensajes. Obviamente que habría que ver el programa completo, ¿no? Para terminar de analizarlo, pero la realidad es que una de las partes que se pudo observar es donde se hablaba de esta frase de dentro de la enseñanza de uno de los personajes digamos, de este contenido, que hablaba en contra de que que no tiene que recibir subsidios, que tiene que ganarse con su trabajo cada una de las cosas que consigue. Bueno, con este relanzamiento y lo que sería el nuevo relineamiento, claro, por así decirlo, la en nueva cuanto a la línea mirada editorial del canal. Exactamente. Paca Paca, sí. Por eso mismo entiendo que ante toda esta situación, la diputada Silvana Giudici del PRO decidió enviar un proyecto, presentarlo ayer, en la jornada de ayer, para lo que sería la eliminación completa de la señal Paca Paca. Básicamente, sin vueltas es lo que propone la diputada. Después cada uno, Meli, puede tener su opinión, porque también en este sentido, recordemos, la señal o el canal 7 en realidad, que es el canal que llega a todo el país, porque es un canal que tiene acceso a muchos televisores de la República Argentina, no solamente a través de internet, sino también a través de lo que es la señal de el cable, sino además también lo que significa la posibilidad de muchos jóvenes, niños, de poder tener un contenido ante la falta de recursos, porque ojo, no todas las personas tienen la posibilidad de tener internet en sus casas, no todas las personas tienen la posibilidad de pagar el cable, y esto obviamente uno lo puede llegar a visualizar a través de muchos ejemplos en distintos hogares de la República Argentina. Hay que alejarse un poco más del centro, ¿no? Como para entender esta situación. Y esta es la idea, ¿no? Un poco el hecho de promover contenidos infantiles, de aprendizaje para muchas personas que no tienen los recursos o para comprar un libro, o para tener acceso a internet, o para pagar el cable y tener los diversos canales de dibujitos, como los conocemos, en donde puedan divertirse. En este caso, también tienen un cierto contenido cultural e histórico muy importante. El problema, y a lo que acude, entiendo también Silvana Giudici, es el hecho de sacar del medio que cualquier gobierno que sea, de una manera o de la otra, pueda llegar a tener su lineamiento dentro de este tipo de contenidos. Lo que pide básicamente es la derogación de este decreto 1222 del 2016 de contenidos públicos de sociedad del Estado, que habla justamente de que a partir de que este proyecto llegue a buen puerto, vamos a suponer que llega a las comisiones, que va a una sesión especial, que se ha aprobado, que va al Senado y se termina aprobando, automáticamente, una vez promulgada, con un tiempo posterior, esta ley, se cancelen todas las operaciones, programas y servicios asociados a lo que es la señal Paca Paca. Vamos a repasar en la siguiente placa un dato importante respecto a esto. Dentro del proyecto, que es muy cortito, realmente son 4 artículos, dice que el Poder Ejecutivo tendría que hacerse cargo, obviamente el Gobierno Nacional, de que esté en ese momento, o sea, puede ser o el de Javier Milei, o si Javier Milei vuelve a asumir un nuevo mandato, o quien venga posterior al mismo, sea responsable de las medidas que se tomen, que significa, bueno, la disolución efectiva,
comunicación a los empleados y gestión de transferencia de activos. Esto está básicamente dentro del texto. O sea, que pase, que también haya mano privada en el canal. No, básicamente que si este proyecto se aprueba, el gobierno nacional es quien se tiene que encargar de todas estas misiones. De la disolución efectiva de la señal, de comunicárselo a los empleados y de la gestión de transferencias de activos, que están permanentemente destinadas por un presupuesto y que después, bueno, tendrá que hacer la repartición. Sí. Esto aclaramos, es un proyecto, una iniciativa de la diputada Silvana Giudici que recién está presentado. No quiere decir que se vaya a eliminar ahora la señal Paca-Paca, no quiere decir que se vaya a eliminar la señal Paca-Paca. Tenemos que hablar con mucha responsabilidad porque hay muchas personas que están trabajando actualmente en la señal. ¿Pero qué dimensión tiene la señal? ¿Trascendió? Digamos, ¿de cuántas personas estamos hablando? ¿Qué presupuesto tiene asignado? Porque no tiene, por ejemplo, por empezar, o no tenía por lo menos programación en vivo. Sí. Eran todos en vivos, lo que se llama en televisión enlatados, claro, ¿verdad? Exacto. O yo me equivoco. No. Estaba en vivo, obviamente. Para llegar a esto, obviamente que lo que hay que hacer es conseguir, que es lo que acabo de pedir, a ver si lo podíamos conseguir, porque, a ver, esto nace de un posteo en la red social X que hizo ayer la diputada, en donde puso la primera hoja de este proyecto, que son los primeros 4 artículos, que son, bueno, esto que acabo de mencionar. Lo que falta son los fundamentos. Siempre los fundamentos de los proyectos, Meli, son muy importantes porque suelen tener un contenido y una información. De la ley, claro. Exactamente, por eso estábamos tratando de solicitar el proyecto completo para poder completar la información. De todas maneras, mira, ahí está, promover una gestión más eficiente de los fondos públicos asignados a esto, porque aparte no es el único canal que surge. Estaba el otro canal que era deportivo. Sí, Deport TV. Deport TV. Que continúa al aire. Y había otro más. Bueno, Encuentro, claro, sí. Pero, bueno, sobre este particularmente lo que se cuestionaba era el corte ideológico de los contenidos. Bueno. Donde, digamos, una cosa es que... A ver, porque esto hacía acordar a cosas que sucedían en otras épocas siniestras, ¿no? Donde en los manuales escolares y en los contenidos que se difundían, pero de manera escrita, a los niños se los adoctrinaba para que pensaran en un único sentido, de acuerdo a lo que quería insertar el poder de turno, a veces el poder de facto, me estoy refiriendo concretamente. Entonces, el cuestionamiento que había sobre lo que aparecía en Paca-Paca no es solamente las explicaciones de la historia nacional, sino es el corte ideológico que acompañaba esa explicación, ¿no? Que excedía lo que figura en los manuales de historia. Sí, acá tengo, Meli, por eso pido perdón que miraba el celular, porque tengo el proyecto completo. Quería hacer una aclaración, porque recién ponía cuestiones técnicas dentro del proyecto de la resolución, que son modificaciones que se hicieron obviamente en el gobierno de Mauricio Macri. El canal, la señal Paca-Paca fue creada en el 2010. ¿Sí? Estamos hablando ya de 25 años de Cristina Fernández de Kirchner, exactamente. Sí. El primero. El primer gobierno, 2007-2010. Sí. 2011. Aquí hay un dato muy importante. Voy a leer algunos fundamentos porque esto es reciente, lo acabo de conseguir el proyecto y por eso no lo publiqué en las placas. Dice... numerosos especialistas y analistas académicos han cuestionado la programación de la señal, en particular producciones como La asombrosa excursión de Samba, que es lo que mencionabas vos, en análisis publicados por expertos como el politólogo Marcos Novaro, y constitucionalistas Roberto Gargarella. Se destacó un fuerte contenido ideológico de esta serie en la que se presenta una versión de la historia argentina basada en el revisionismo oficialista, destacando los especialistas que generaba un producto infantilizado dirigido a inculcar una lectura parcial de los hechos históricos. Esto es una de las partes del fundamento. Sí. Y fíjense que, por ejemplo, fue criticada en distintas oportunidades, resultando en especial aquella referida a la representación de nuestro prócer Domingo Faustino Sarmiento, oriundo de la provincia de San Juan, en un dibujo animado en el 2014. La caracterización de Sarmiento en el programa fue percibida por la directora del Museo Casa Natal del prócer, Mónica Arturo, como irónica, ridícula y despectiva. Es decir, en los fundamentos
la diputada Silvana Giudici habla de que llegó a cierto punto en donde ya se habla de que han criticado inclusive hasta personas vinculadas a los próceres, ¿no? En este caso hablamos del Museo de Sarmiento, quien justamente acaba de mencionar, la directora del Museo Casa Natal hablaba de que le parecía ridícula la representación. Y esto que vos me preguntabas hoy, Meli, dice aquí: en el año 2023 la empresa estatal Contenidos Públicos Sociedad del Estado, encargada de la gestión de la señal Paca Paca, presentó una situación financiera crítica, según una resolución, la 360 del 2023, que se publicó en el boletín oficial, y dictada por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Dice el proyecto, proyectaba una pérdida operativa de 1.750 millones de pesos con ingresos, se me bajó el brillo, perdón, estimados en apenas 50 millones de pesos frente a gastos operativos que alcanzaban los 1.800 millones de pesos. Sí, este es un dato también dentro del proyecto. Es un súper dato. En realidad, aquello que señala la diputada como los fundamentos es lo que sucede permanentemente con la historia, ¿no? Con la manera en la que aprendemos y contamos nuestra historia, a donde obviamente esos contenidos son interpretativos, es una ciencia social en construcción, o sea, no es una ciencia exacta, y también hay siempre un sesgo ideológico, sin lugar a dudas, sobre algunos momentos de nuestra historia. Sobre todo sabemos, por ejemplo, quiénes son los próceres predilectos de un gobernante o de otro, y en qué sentido se valora unos momentos de la historia por sobre otros, porque van en coincidencia con las metas que se supone se quieren cumplir. Y para mí, en eso solamente, no hay algo de malo. El problema es cuando vos tenés solamente algo de corte. Para mí, es una opinión personal, digamos, cuando vos estás adoctrinando a los chicos, cuando es el único contenido que les vertís, cuando es la única manera de ver la historia porque vos podés decir, bueno, Rosas, bueno, el primer gobierno de Rosas tuvo esto y esto, se le cuestionó esto y esto, algunos señalaban tal cosa, para otros fue bueno por tal y cual motivo. Listo. Entonces vos desarrollás el pensamiento crítico. Ahora, cuando vos les decís, fue un ídolo total, pero no contás que arrasó con las comunidades autóctonas, y bueno, estás contando la historia con un solo ojo, sin poner a los chicos en cuestionamiento digamos que ningún prócer fue perfecto, que hubo negociaciones, como en todo momento político. Sí, me parece que lo ideal sería llegar a un punto medio, porque en sí el contenido es importante, sobre todo para muchas personas que... Y aparte la verdad es que es la forma en la que los pibes en definitiva terminan estudiando y aprendiendo. Digo, los pibes sobre todo de la primaria, los de la secundaria ya desarrollan otras herramientas, pero en la primaria, si vos no les ponías 3, 4 videos de Paca Paca en el contenido del colegio, el pibe no lo leía. No. Y esa es la realidad. También en el colegio, cuando uno lee un libro y puedes tener un sesgo, tal vez alguna lectura y demás. Y lo tienen. Bueno, pero vos tenés una fuerte evolución en ese sentido de crítica, de empezar a pensar y a preguntarte. En este sentido, el contenido en sí, la idea es muy buena para muchos chicos. Después está el problema de las líneas políticas. Si llegamos a repasar la última placa, simplemente con una declaración de Silvana Giudici, que habla justamente, que viene sosteniendo desde el año 2010 que el Canal 7 debiera ser la única señal estatal de contenido informativo objetivo y contenidos audiovisuales diversos, ¿sí? Ninguna otra señalización, como podríamos hablar de estos canales deportivos, culturales. Es lo que sostiene la diputada Silvana Giudici. Aclaramos, no van a cerrar por ahora Paca Paca, simplemente la presentación de un proyecto de Silvana Giudici. Gracias, Gonzalo. Por favor, Meli. Pausa cortita y en un ratito les contamos más. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber.
El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas.
Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, les decíamos que ayer fue un día de muchas comisiones, entre ellas también una que duró muy poquitito, es la que pretendía en paralelo tratar la ampliación de la Auditoría General de la Nación, a donde se revisaba la representación de diputados y de senadores. Pueden ser diputados mandato cumplido y también decíamos que iba en paralelo esa discusión porque el Senado se ocupaba de esta temática. Esto duró muy poquitito, trataron de ver cómo se organizaban y cómo prosperaba ese proyecto, a donde se proponen 7 integrantes diputados, insisto, que pueden ser diputados con mandato cumplido, pero hoy por hoy es una auditoría que no está debidamente conformada y que es un ente muy importante para transparentar la vida democrática, ¿no? Es el ente que justamente esté integrado por el Poder Parlamentario para auditar o para controlar al Poder Ejecutivo. Creo que el momento, Meli, donde más apareció, tal vez en el boca en boca, en los medios de comunicación, la AGN, fue en aquel momento cuando aquí se debatió, por ejemplo, el aumento para el presupuesto de las universidades, el salario del personal docente y no docente. El debate, recuerdo, en un canal de televisión, no sé si te acordás, donde hubo un rector que estuvo justamente hablando sobre este tema y en donde, bueno, justamente se habló de que para saber si realmente un presupuesto está bien adjudicado a cierta área o no, bueno, la realidad es que ahí es donde está la tarea de la AGN y el hecho de poder auditar tranquilamente y saber qué presupuesto le corresponde en este caso a las universidades, que recordemos cuando se aprobó en el Congreso, tanto en diputados como en Senado, después el presidente de la Nación, Javier Milei, lo había vetado. Son varios los proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es del presidente de la Cámara de Diputados. Pero bueno, lo charlamos en un ratito. Otra de las cosas que ocurrió ayer es la destitución de la defensora de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, en la Comisión Bicameral de los Derechos del Niño. Y de hecho vamos a conectar con una diputada que tuvo mucha presencia en esa comisión y es la diputada María Sotolano del PRO, que está ahí del otro lado. Bienvenida, diputada, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Gracias por atendernos este ratito. A ustedes. Bueno, ¿qué pasó ayer en la comisión bicameral? Bueno, la verdad que pusimos algo que para mí es lo más relevante que pasó ayer, pusimos en marcha el concurso. Ustedes saben que hubo amparos y muchos reclamos de organizaciones sociales que estaban reclamando esto, y la verdad que creo que lo más relevante de ayer tiene que ver con que pusimos en marcha ese concurso. Un concurso que claramente tenemos que seguir debatiendo los pasos a seguir, digamos. Por lo pronto el 16 de junio ya arranca y el martes que viene vamos a seguir poniendo un poco foco en la letra chica para que sea un concurso transparente y que esté a la altura de lo que se requiere para la nueva estructura de la Defensoría.
¿Y por qué la destituyen a la defensora? Mira, primero en principal, venció su mandato, ¿no? ¿Cuá- Entonces creo que lo ¿Cuándo? que se Perdón estuvo, la interrupción, eso fue el disculpe. 28 de febrero. Ah, ok. El 28 de febrero fue donde terminó el mandato de la defensora Marisa Graham. Sí. Yo creo que ahí el debate se da en dos partes. Y yo lo pongo así, lo dije así ayer. Me parece que uno es desde lo técnico y otro desde lo político y desde lo representativo de la Defensoría. La realidad es que yo desde que llegué a la bicameral no paro de recibir reclamos de organizaciones, de sectores independientes, de abogados de familia, de fiscalías de familia, de que la Defensoría no estaba funcionando como corresponde y que además esa prórroga que se autoprorrogó la defensora es irregular. Entonces creo que lo primero que tuvimos que hacer ayer es ponerle desde la bicameral fin a ese proceso irregular. Después, obviamente, el debate se dio desde lo técnico, argumentando una serie de cuestiones. El UP planteó una cefalía, porque obviamente al vencer el mandato plantearon eso. Nosotros argumentamos que no, tanto la Libertad Avanza como el PRO como la UCR, porque en definitiva la estructura de la Defensoría sigue funcionando. La semana que viene, el martes, pasamos a un cuarto intermedio para seguir definiendo, digamos, quién va a estar a cargo desde lo político, pero desde lo técnico y administrativo la estructura de la Defensoría sigue funcionando. Así que creo que esa palabra no debería estar, digamos, sobre la mesa. Al contrario, digo, la estructura de la Defensoría sigue funcionando. ¿Gonza? Gonzalo Solabarrita aquí, la consulta. En referencia a esto que hablaba usted, digo, y para aquellas personas que están mirando, que están escuchando, dicen, ¿qué es la Defensoría de la Niñez? ¿Qué es lo que hace para un ciudadano común? ¿En qué lo puede defender a un niño, por ejemplo? Bueno, está buena la pregunta que haces, porque ayer también un poco lo que yo planteé es la Defensoría hoy, para cualquier vulneración de derechos, digamos, es el organismo encargado de defender la ley 26.061, que es la ley de protección de los derechos de los niños. En cualquier caso de vulneración de derechos, la Defensoría tiene que actuar, no solamente regulando el accionar de las diferentes defensorías provinciales, que las hay en algunos casos y en otras no, seguir de cerca ese funcionamiento, sino también actuar de oficio en el caso que haya casos que hayan llegado a esa vulneración de derechos y tengan que mediar o hacer seguimiento a esas mediaciones. Digo, cuando uno camina las fiscalías, cuando habla con abogados, cuando habla con organizaciones, lo que estaba muy en tela de juicio en la Defensoría es que la Defensoría no daba respuesta y no da respuesta. Por eso tuvimos que tomar una decisión desde la política, que es la decisión que tomamos ayer, que es ponerle no solamente primera al concurso, sino también, y accionar ese concurso, sino también dejar atrás un mandato no solamente irregular por la prórroga, sino un mandato que estuvo sobre un manto de sospecha muy fuerte, no por el accionar irregular, sino porque no daba respuesta a la Defensoría. Y creo que esto es algo que hay que poner en manifiesto. La inacción, exactamente. Hoy, cualquier abogado de familia, cualquier organización que tiene que mediar con la Defensoría, hay muchos reclamos sobre que la Defensoría no responde. Entonces, me parece que la parte representativa de la Defensoría es lo que se puso en tela de juicio durante todo este tiempo, y creo que desde la política, en la bicameral, lo que hicimos fue dejar atrás ese proceso para empezar un proceso nuevo, no solamente con el concurso, sino también con una nueva administración y una nueva estructura de la Defensoría. Ahora, usted hablaba de que a partir de que usted forma parte de esta comisión bicameral, no recuerdo a partir de qué fecha usted forma parte, cuándo fueron la elección de autoridades, usted me lo podrá recordar, pero le pregunto, digo, hablaba de que recibía muchos reclamos, ¿no? A partir de que usted conforma la comisión, obviamente quienes sufren este tipo de vulneraciones, obviamente que no son exactamente los niños, sino muchas veces los padres, la familia, el círculo cercano a los niños. Digo, ¿qué tipo de reclamos son los que recibe? ¿Qué vulneraciones puede haber o que escucha usted respecto a los derechos de los niños? De todo tipo, la verdad que en el caso, yo estuve en una reunión hace poco con también directivos de escuela, que a veces tienen que accionar con alguna demanda por alguna vulneración, por casos de abuso, por violencia. Digo, hay un montón de situaciones que se dan en el marco de la defensa de los derechos de los niños. Y después hay otra cuestión también que tiene que ver no solamente con el accionar judicial ante una vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino también en la construcción y la defensa de una agenda de las problemáticas de los niños
y por ende sus familias. Digo, estamos hablando de que el 60% de los niños son pobres, estamos hablando de que los niños no llegan al acceso, digamos, de los conocimientos básicos en su ámbito educativo, estamos hablando de también muchos problemas de salud mental, hay una agenda muy importante que no solamente la Defensoría, sino todos los ámbitos de niñez deben acompañar y deben sostener, y desde ese lugar no solamente se disparan casos de medidas de abrigo, de vulneración de derechos, en donde a veces por no tener un sistema de resortes en su provincia o en su lugar o en su comunidad, deben accionar y buscar algún tipo de respuesta en estamentos mayores, y en este caso muchas veces llegan a la Defensoría del Niño Nacional. Entonces creo que... Ahí quería preguntar, porque tal cual, digamos, en la cobertura periodística, sin más, uno escucha un montón de situaciones donde está, por ejemplo, el papá reclama una cosa, la mamá reclama otra, en el medio está el tribunal de familia que le cree a uno, no le tomó en cuenta al otro lo que pasaba. Bueno, lo que pasa muchas veces con la justicia, que es burocrática, que leen papeles, que no se entrevistan con las personas, que no conocen en profundidad. Por ejemplo, cámaras Gesell, inventé el plural, que se practican de manera inapropiada o que no están revisadas, y vos preguntabas ahí en numerosos casos periodísticos, que son los que llegan a los medios de comunicación masivos, que son algunos solamente, y vos le preguntás, bueno, ¿y la Defensoría del Niño qué hizo? Y es verdad que te decían, nada, no dan respuesta, fuimos, pero no sabemos, o lo que es peor, ni siquiera están lo suficientemente repartidas estas dependencias a lo largo de todo nuestro territorio. Pero yo me acuerdo que la defensora, en uno de los informes que dijo, que venía y presentaba, que eso le quería preguntar justamente, es cuáles eran para la Defensoría las principales áreas de preocupación, o cuál era esa agenda que para la Defensoría era prioritaria. Me acuerdo que hablaba de las situaciones de abuso intrafamiliar y de niñas, sobre todo en sectores de pueblos originarios o de poblaciones más poco urbanizadas. No sé, por nombrar algo. ¿Cuál era esa agenda? Mira, yo siento que la agenda era una agenda bastante acotada, ¿no? Sí. Yo te voy a dar mi percepción, no puedo hablar todavía porque no hicimos pie en la Defensoría. Esto es un paso primario que se dio ayer, que tiene que ver con bueno, poner en orden esa prórroga irregular, darle final a un mandato de la defensora, que creo que, más allá que no tengo nada personal, es esto, ¿no? Es lo que estábamos hablando recién. Se recaba mucha crítica, mucha queja acerca del funcionamiento de la Defensoría. Y siento que por lo que yo, por lo menos, recabé de hablar con algunas personas de la Defensoría del Niño, es como que el organismo estaba más para controlar o para informar acerca de los informes que recibían de las diferentes defensorías del niño en el interior del país, o las diferentes defensorías de las diferentes provincias. Era como un órgano más de contralor de lo que veía o de lo que percibía y de los informes que sucedían en las diferentes defensorías del niño alrededor del país. Y la verdad que ahí, eso es una crítica personal, no estoy hablando de realmente lo que debería pasar. Eso es algo que nos tenemos que poner de acuerdo en la bicameral, pero la realidad es que cuando vos no tenés un resorte, un estamento previo en tu provincia que te dé respuesta, la gente busca respuesta en la Defensoría. Y ahí hay una cuestión de sustancia más que nada, que es, bueno, cuando no hay respuesta en las comunidades o en las defensorías de las provincias, ¿qué accionar va a tomar la Defensoría al respecto? Porque si no es como un vedor, un observador, digamos, superficial y demasiado alejado de la realidad de lo que está pasando. Y creo que queremos una Defensoría, por lo menos en mi caso, yo voy a luchar mucho por una Defensoría que esté mucho más en el llano, que esté mucho más conectada con lo que pasa en la realidad y se involucre realmente con lo que está pasando con la realidad, porque la realidad que están pasando los chicos es muy compleja. Dentro de esa lucha, diputada, ¿tiene ya pensado, por lo menos desde su opinión o desde el bloque, usted nos podrá decir, algún nombre, alguna candidata o candidato para ese puesto? No, en principio a partir del 16 de junio lo que deberíamos hacer es recibir todos los perfiles que quieran postularse como defensor, exactamente.
En la conformación anterior habían llegado cerca de 80 currículums, 80 pliegos, digamos, de personas que se querían postular para la Defensoría. Yo creo, por la demanda que vengo viendo, va a superar ese número esta vez. Ojalá que los perfiles estén, que sean superadores a lo que se ha visto en la anterior bicameral. Por lo pronto, el PRO va a hacer sus propuestas también, digamos, en términos de perfiles, como lo han hecho en otros momentos organizaciones, diferentes sectores de la sociedad civil. Digo, todos vamos a hacer nuestras propuestas. Obviamente, lo que yo estoy pidiendo, y esto se pidió mucho también internamente en la bicameral, es que el examen sea riguroso. Digo, creo que lo que se pudo ver en la anterior conformación es que hubo un examen muy riguroso, y creo que por la agenda, por la problemática, por las necesidades, debe estar a la altura ese examen, porque no vamos a nombrar a cualquier cargo, vamos a nombrar nada más y nada menos que al defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Argentina, que atraviesan un montón de problemáticas. Así que ojalá que podamos resolverlo pronto. Sí, de hecho fue un puesto que estuvo mucho tiempo vacante antes de que asumiera la licenciada Graham. Desde que se sancionó la ley hasta creo que fueron 12 años aproximadamente. Claro, hasta la anterior. Sí. Mucho tiempo. Claro, pero aún así es como todo. Cuando después sí hubo defensora, tampoco es que se mejoró en algún sentido, desde el llano, desde las historias y desde la más absoluta cotidianidad, no se mejoraron las situaciones de las infancias. Y cuando decimos eso, también estamos, digamos, las infancias sufrieron mucho, particularmente la salida de la pandemia. Ellos tuvieron en primera persona muchos efectos en su salud mental, en consumo, en el tema de las apuestas, el tema de todo lo que pasa en el mundo de la cibernética y el mundo digital. O sea, están muy expuestos y son pocos los que los están mirando, los chicos. Absolutamente. Yo siento que después de la pandemia cambió la realidad de muchos niños en la Argentina y en el mundo, digo, no es solamente en Argentina. Creo que las demandas que hoy requieren las familias y los niños no son las mismas que hace ni 10 años, ni 15 años, ni 20 años atrás. Digo, no. Me parece que nosotros estamos hablando mucho de la política y de la defensoría y de lo que está pasando en el Congreso, pero la realidad es que poco se está debatiendo con profundidad acerca de esa agenda esa agenda de niñez, que siento que están teniendo problemas cada vez más profundos y problemas cada vez más graves. Entonces, me parece que por eso es la importancia de la celeridad de un concurso y de tener una defensoría ojalá una defensoría mucho más llana, una defensoría mucho más cercana, porque lo que se viene, yo siento, es una opinión personal, se viene una demanda muy fuerte acerca de lo que tenemos que estar. Creo que la principal discusión en este momento que tenemos que estar impulsando y exigiendo es también una modificación de la ley de salud mental. Digo, hay muchos chicos, muchísimos chicos con problemáticas de salud mental. El otro día yo estuve reunida con muchas directoras de escuela, muy preocupadas, pero muy preocupadas por la situación que está pasando dentro de la escuela con los chicos que se autoflagelan, que tienen crisis de ansiedad, que tienen depresión, intentos de suicidio. Digo, es muy complejo, muy profundo la problemática que están atravesando los chicos en Argentina. Creo que no es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno del mundo, como bien dicen ustedes, después de la pandemia, y siento que la política y cualquier organismo que esté enfocado en la niñez tenemos que estar debatiendo estas cosas urgentemente. Bueno, de hecho nosotros la semana pasada, creo que eras vos, Gonza, que traías un proyecto en relación a la ley de salud mental, sí, porque lo traíamos a propósito de este caso tremendo y estremecedor de esta familia de la Ciudad de Buenos Aires, del barrio porteño de Villa Crespo, con una madre que aparentemente tenía un diagnóstico, sí, que no habría estado cumpliendo con su tratamiento, y eso terminó de una manera macabra con el crimen de toda la familia. Y lo traíamos ese proyecto porque sí, justamente vos hablabas de un estudio, diputada de la Universidad de Buenos Aires, en niños y adolescentes, que decía que la gran mayoría, pero era como un 70%, que reconocía que tenía problemas en relación a su emocionalidad y que quisieran tener algún tipo de tratamiento, y muchos de ellos, a ver, no lo tienen.
no lo tienen porque se subestima, o porque no están los recursos, No, o porque... no es tan accesible hoy en día. Si no o van tenés a un una obra o van a un hospital y el hospital también, te lo dice el personal de salud mental de los hospitales, está colapsado para dar atención. acceder a terapia, ¿No? que sea por fuera de una atención de obra social. Y Bueno, termina en eventos gravísimos. Sí, la verdad que ahí me escuchan bien, porque Sí, en un momento los sí, dejé escuchar. sí. Mira, yo siento que no solamente de los niños, es de toda la sociedad. Nosotros estamos ante un que no quiere decir, yo lo he discutido con algunos diputados acerca de, especialmente lo de la modificación de la ley de salud mental. Yo veo esa crisis también en los hospitales, digamos, como bien dicen ustedes. Las familias llegan con un familiar en brote, con una situación muy compleja de resolver, y no hay un sistema preparado, digamos, para dar respuestas en esos casos de emergencia. Hoy la ley requiere otras discusiones, otras respuestas, otras situaciones, especialmente en la prevención, en la detección de los casos, porque esto que contaron ustedes con el caso de Villa Crespo, todo el mundo se pregunta, ¿no hubo señales? ¿No pasó algo previamente? Bueno, también tenemos que estar preparados como sociedad para ver esas señales, que son sutiles a veces, que uno no las logra ver con claridad. Eso pasa en la escuela, eso pasa en la casa, En los eso pasa en todo clubes. ámbito. Exactamente. Entonces, hay una situación que no es solamente discutir la ley, si la ley anterior era buena o mala. Yo creo que cumplió un momento, y la sociedad hoy está reclamando otras cosas. La Sí. sociedad cambió. Porque Y también, siento que eso... porque también Sí. están expuestos a otras cosas. Por ejemplo, toda la cuestión, y estaba viendo, perdón, y lo estaba haciendo al aire, todas las comisiones que usted integra, y están todas vinculadas, porque es familia, niñez y juventudes, porque es legislación general, acción social, salud pública, mujeres, diversidad. Entonces, los temas están absolutamente interrelacionados. Toda la cuestión de las apuestas. Porque los pibes drenan mucho en términos de apuestas. O sea, el chico termina con un problema de ludopatía, no porque es un adicto al juego, sino porque algo le está pasando que lo pone en el juego. Totalmente, porque lo que está tratando de hacer es llenar un vacío. Siento que también nosotros estamos en una situación como de crisis de conexión, crisis emocional. Me parece que también eso se destapó mucho después de la pandemia, la crisis de la soledad, de la ausencia. Siento que el nivel de violencia también viene un poco a crecer en esa dirección, las adicciones, la violencia verbal, la violencia física, el bullying, el grooming, digo, todo eso está muy, muy atravesado en la sociedad. Entonces, nosotros desde la política, desde cualquier comisión, sea salud, niñez, todas son importantes porque atraviesa también mucha legislación, pero también una mirada puesta en las responsabilidades de cada uno, ¿no? El Congreso de legislar, el Ejecutivo de ejecutar políticas públicas que también miren esa problemática y no solamente lo económico. No, creo que hay mucho trasfondo, ¿no? para discutir sobre esto y siento que, bueno, que los niños siempre son el resorte más vulnerable de todo esto. Diputada, le queremos agradecer mucho este contacto con nosotros y haber podido conversar o reflexionar sobre todos estos temas. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Chao, hasta la próxima. La diputada de la provincia de Buenos Aires, Solano, que bueno, nos contaba un poco la situación de todo lo que se conversó ayer conversó con ayer. Se conversó ayer en la bicameral de los derechos del niño. Y queda vacante entonces el puesto de la defensora y hay que ver, bueno, ahora es un periodo para presentar los pliegos de los candidatos, hay que ver quién reúne todas esas condiciones para tremendo desafío. Habló del 19 de junio, ¿eh? Sí, así que estaremos atentos para esa fecha para ver qué sucede. Tal cual. ¿Algo importante para el estribo, para el final del programa de hoy? Simplemente, Meli, que sigan mirando DTV, obviamente, porque tenemos en la continuidad muchos proyectos y protagonistas para seguir evaluando qué va a suceder, sobre todo la semana próxima, con una sesión especial que, recordemos, tendrá como tema principal la emergencia en discapacidad. Y la cuestión previsional, las dos Totalmente, cosas. exactamente. Bueno, nos despedimos. Hasta mañana. Acá te quiero, firme. Ahí estaremos. En consenso. Gracias a ustedes por estar ahí firmes del otro lado en la pantalla de TV para no perderse ningún detalle de la actividad parlamentaria. Nos vemos mañana a las 12, pero se quedan. Ya llega Mauri con todo su equipo. Chau.